Hola a todos, buenas tardes, bienvenidos a nuestro Facebook Live del día jueves. Estamos como todos los jueves con The Cruz La Office, el abogado de inmigración Narciso Cruz y la mascota de la oficina, el Bacon. Vamos a hablar de noticias de inmigración. Una de ellas tiene que ver con Biden, que está dispuesto a invertir millones para que los migrantes obtengan la ciudadanía. También vamos a hablar de que crece la presión en el Senado para legalizar a inmigrantes con DACA y con TPS. Y también vamos a estar hablando de lo que ocurre en un lugar de los Estados Unidos donde se quieren terminar los contratos con ICE y dejar de detener a inmigrantes. Así que ya venimos con todo esto y a responder preguntas de inmigración. Empiezan a participar desde ya en los mensajes y ya venimos. Y el gobierno de Biden está dispuesto a invertir millones para que los inmigrantes obtengan la ciudadanía. Uno de los compromisos de la campaña que hizo el presidente Joe Biden fue hacer todo lo necesario para que millones de inmigrantes obtengan la ciudadanía estadounidense sin importar la etnia ni la raza. Esta posición sin duda le permitió a Biden tener un apoyo descomunal en este sector poblacional. Y a pocos meses de que asumió su cargo como el presidente del país, el gobierno que encabeza el demócrata ya está trabajando en el tema con el fin de honrar su palabra ante millones de personas que desean tener certeza de convertirse en ciudadanos estadounidenses. Listo, Laura. Yo pienso que esto es noticias excelente. ¿Por qué? Porque necesitamos más ciudadanos aquí en los Estados Unidos. Necesitamos más gente que tenga el acceso al voto. Obviamente hay mucha gente que tiene la residencia y quiere aventarse para hacerse ciudadano. El consejo siempre es hablar con un abogado por el hecho que yendo por la ciudadanía es un tema que puede hacerse complicado, especialmente si una persona quizás tenga antecedentes de inmigración, por ejemplo, que cuando recibió su residencia, normalmente para la ciudadanía, inmigración inspecta todos esos temas, quiere ver si acaso lo recibiste a través del protocolo correcto, si acaso quizás hubo un error, siempre quiere verificar esas cosas, pero al fin del día todos queremos ese premio, la ciudadanía de los Estados Unidos, y es posible para residentes permanentes que ya tengan 5 años con su residencia y también el tiempo de buen carácter moral de esos 5 años. Igual la gente que está casado, tiene un matrimonio con un ciudadano americano y ha tenido la residencia y el mismo matrimonio por tan siquiera 3 años, también puede obtener la ciudadanía y empezar ese trámite. Por otro lado, crece la presión en el Senado para legalizar a inmigrantes con DACA y TPS. El presidente Biden pide al Congreso aprobar legislación para dar protección permanente a los Dreamers. Los demócratas de la Cámara de Representantes y los defensores de los inmigrantes están intensificando los pedidos para que el Senado apruebe una legalización que proporcione un camino hacia la legalización para inmigrantes indocumentados traídos a los Estados Unidos cuando eran niños. La medida, que fue aprobada por la Cámara en marzo, otorgaría protecciones legales permanentes a alrededor de 3.4 millones de inmigrantes indocumentados, conocidos como Dreamers, así como a muchos titulares del estatus de protección temporal y beneficiarios de remoción forzada diferida, pero el Senado no ha indicado cuándo planea votar. Bueno, estos son noticias que ya sabemos. Ya sabemos que han aprobado por la Recámara Baja del Poder del Congreso, han aprobado ya 2 leyes que pueden darle estatus legal a gente que ya vive en los Estados Unidos. Todavía no han dado un voto en el Senado. Marzo, abril, ahorita estamos en mayo, ya casi que fines de mayo. Esto se tiene que mandar a un voto. ¿Por qué? Porque es muy importante para que estos temas se puedan ser leyes y el presidente los pueda firmar. Es algo crítico y es algo muy importante, y obviamente yo le digo a todo el mundo que ve este canal que por favor, si sabes cómo contactar a tu senador, ponle presión a esa persona para que haga este voto. Nueva York propone ley para terminar contratos con ICE y dejar de detener inmigrantes. Este lunes, una senadora y una asambleísta de Nueva York presentaron un proyecto de ley a favor de los inmigrantes. Si esta propuesta se aprueba, el Estado terminaría sus contratos con ICE y dejaría de encarcelar a inmigrantes con órdenes de deportación.
Bueno, Laura, tú ya sabes que en los Estados Unidos hay una diferencia entre el gobierno federal y el gobierno del estado. En el estado de California, por ejemplo, ya existe esa ley donde agentes o trabajadores del estado de California, puede ser el alguacil de un condado o quizás una ciudad, una cárcel de adentro del estado, ya no puede tener comunicación o contacto o ayudar a la agencia de ICE para detener a gente. Obviamente sí existen excepciones en ciertos casos donde la ley ha permitido esto, pero igual sería excelente si obviamente otros estados pueden adoptar este tema igual, y pues Nueva York parece que va a ser uno de esos estados. Yo pues estoy apoyando estas leyes, estos presupuestos que están saliendo. Bueno, ahorita sí vamos a entrar de lleno con las preguntas que ustedes nos hacen llegar a través de las redes sociales. Recuerden que si no saben quiénes somos, somos la oficina de abogados desde Cruz Law Office. Estamos ubicados en el sur de California, en San Diego y en San Marcos. Allí en pantalla aparece el número de la oficina 619-717-2233. Allí pueden llamar para agendar una consulta en persona, o también puede ser una consulta a través de videollamada por WhatsApp, por FaceTime, por Skype, por Zoom, por cualquiera de estos medios. Allí en ese número les dan información de cómo acceder a este servicio. Recuerden que si no están aquí cerca de la oficina en el sur de California, no hay ningún problema, porque allí por teléfono pueden acceder a esta asesoría a distancia si están en otra parte de los Estados Unidos o si incluso están en otro país. Recuerde que si está fuera de los Estados Unidos debe poner el número 1, que es el indicativo del país, y luego el número de teléfono que aparece allí en pantalla para que le pueda ingresar su llamada. Ahorita sí vamos a empezar con la primera pregunta. Bueno, esto es un comentario de Ana Gómez que dice: hola abogado y Laura, saludos. Deseo que la Corte Suprema cambie la ley de que los hijos ciudadanos puedan meter un perdón para sus padres inmigrantes que necesiten un perdón para legalizarse. Bendiciones. Claro que sí, amiga, yo estoy 100% de acuerdo contigo. Ahora, ¿de qué estamos hablando? Hay mucha gente aquí adentro de los Estados Unidos que quizás son partes de familias mixtas. ¿Qué significa eso? Significa que quizás padres tengan hijos que sean más de la edad de 21, ciudadanos americanos. Obviamente todo el mundo ya sabe que si tienes un hijo más de la edad de 21, potencialmente y posiblemente te puede inmigrar, te puede pedir, pero eso no es cierto para todo el mundo. Principalmente eso es cierto para la gente que entró con una visa de turista o un tipo de entrada legal donde ahora están registrando, y por el hecho que tienen un hijo más de la edad de 21, sí pueden arreglar adentro de este país. Igual para la gente que quizás tiene una petición archivada bajo la 245I que se metió antes de la fecha 30 de abril 2001, está amparado bajo la ley 245I, o los hijos en las Fuerzas Armadas. Ahora, para el resto del mundo que no está en esas circunstancias y tiene hijos más de la edad de 21, normalmente el proceso se va a tener que hacer afuera en Ciudad Juárez. Pero obviamente una persona no puede salir de este país por el hecho que si acaso ha vivido adentro de los Estados Unidos sin la autoridad o el permiso del gobierno americano, al momento que sale le dan un castigo. Ese castigo es de 10 años, y las únicas personas ahorita que permite la ley que te pueden dar un perdón o calificar para un perdón, mejor dicho, son los padres, o si no, esposos, ciudadanos o residentes. Simplemente teniendo un hijo más de la edad de 21 no es suficiente para agarrar una residencia y calificar para este perdón que se ocupa. Y es por eso que mucha gente, lamentablemente, por el hecho que no tiene esas dos partes de su vida, no va a poder calificar para su residencia simplemente teniendo un hijo de la edad de 21. Pero obviamente yo quiero este cambio, igual como dijo aquí esta persona, este cambio tiene que venir a través del Congreso con una reforma migratoria. Es muy importante y puede cambiar la vida de mucha gente que está aquí en este país. Bueno, ahorita vamos con Rosa Guasambo. Ella dice: buenas noches, abogado, ¿qué debo hacer si mi hija fue cogida hoy en la madrugada en Texas por la migración? Ayúdeme, por favor, muchas gracias. Es terrible escuchar algo como esto, lo que me has dicho, y lamento mucho. Normalmente durante una consulta, una plática de una persona preso o presa, yo tengo varias preguntas que te quiero hacer para obtener más información y ver cómo puedo ayudarte. Obviamente tenemos uno de tus familiares que está detenido con inmigración. Yo como abogado, para hacer un análisis y decirte qué podemos hacer, ocupo saber ciertas cosas. Por ejemplo,
¿Cuánto tiempo estuvo aquí tu hija antes que inmigración la obtenga, la detenga? Por ejemplo, ya estaba viviendo aquí en los Estados Unidos por varios años, viviendo aquí sin documentos quizás, o ella intentó de entrar a los Estados Unidos cuando la detuvieron y entonces la detuvieron en el intento. ¿Fue por la aduana? Quiero saber eso. ¿O fue por quizás el cerro o brincó un muro? Quiero saber esos detalles de cómo fue que la agarraron, la detuvieron. Igual también quiero saber si esta persona tiene antecedentes penales o antecedentes de inmigración. Si acaso tu hija tiene hijos, quizás menores de edad, o tiene un esposo, pareja, no sé si está casada, quizás sí, y este esposo o esposa sea ciudadana o residente. Quiero saber esos detalles. Muy importante, me dices que es tu hija. Obviamente no sé qué edad tiene esta persona. Me interesa bastante saber si es un menor de edad o ella es más de la edad de mayoría. Estos detalles ocupa un abogado para poder darte asesoría acerca del protocolo que va a seguir inmigración con la persona presa. Laura, no todos los casos son iguales. Algunas veces tengo una persona quien los detiene inmigración, pero esta persona ha vivido aquí por varios años, como unos 10, 15 años. Yo conozco la agencia normalmente de ICE y el protocolo que ellos siguen. Puedo decirle a una familia que quizás esta persona tiene una alta posibilidad de salir con un grillete en su pie y regresar a casa ese mismo día, o potencialmente esta persona va a ir a un centro de detención para estar preso, presa, mientras el proceso corre de deportación o de corte de inmigración. Obviamente no estoy seguro porque ocupo esos detalles. Con los detalles que me puedes dar de tu caso, yo definitivamente quizás te pueda dar una respuesta acerca del protocolo y los próximos pasos o cómo se puede desarrollar este caso. Bueno, ahorita vamos con Gloria de León, que dice: hola, buenas tardes, abogado. Yo tuve una deportación voluntaria y no salí. Fui a la cita de la residencia y me la negaron. Y me cerraron el caso. Me quitaron el permiso de trabajo. ¿Cree que abrir el caso sería igual? ¿Me lo volverían a negar? No tengo récord criminal. Nunca me he metido en problemas. Te agradezco bastante que me hagas esta pregunta. Yo estoy un poco curioso. No sé quién te dio el aviso que debes de seguir la residencia, porque normalmente con una orden que quizás no saliste voluntariamente y estabas en proceso de corte, es muy revelante. Quizás la opinión que yo tenga primero es, me gustaría saber bajo qué autoridad o qué tema legal fue que se metió tu aplicación para residencia, porque me gustaría ver ese análisis y entender qué estaba pensando la persona quien te estaba asesorando para decirte que sí se va a poder hacer, porque algunas veces no es posible si acaso tienes un tema pendiente en una corte o quizás tengas un antecedente de corte de inmigración donde te ordenaron salida voluntaria pero no saliste. No son tan fáciles las cosas porque todo está conectado. El servicio de inmigración va a ver ese tema que tuviste en la corte de inmigración. Obviamente, para darte una ayuda aquí, tengo que saber mucho más de tu caso. Tengo que saber a dónde sucedió esta corte de inmigración. Obviamente me gustaría saber de la aplicación de residencia de Green Card que metiste. Supuestamente quien te estaba pidiendo para inmigrarte fue un esposo, un hijo más de la edad de 21. Me gustaría saber por qué y cuándo falló tu caso y obviamente la razón por qué no saliste voluntariamente. Esos detalles son muy revelantes para que yo te pueda decir si es posible o no es posible. Laura, lamentablemente algunas veces doy noticias malas y obviamente algunas gentes no les gusta oír estas noticias, pero me gusta ser transparente y honesto con la gente. Algunas veces tiene una persona que pagar una consulta con un abogado por el hecho que esa consulta les puede quitar de dudas. Y algunas veces durante la consulta les digo que no es posible el caso, realmente no es posible que ellos se puedan hacer residentes. Yo no me gusta ser negativo a mí, pero obviamente algunas veces es la triste realidad que tengo que ser honesto.
porque invertir tanto dinero en un caso para hacerte residente es una pues inversión económica que estás dando y obviamente una esperanza que realmente no, quizás alguien te está dando que no me gustaría que al fin del día tengas una experiencia mala, pérdida de dinero, una esperanza falsa. Eso pues a mí yo pienso que la inversión de saber realmente si es posible es muy valorosa. ¿Por qué? Porque pues te está diciendo si es posible o no. Estas cosas son muy técnicas y no tiene que ver tanto con suerte o temas de discreción algunas veces, y entonces yo pienso, en mi opinión, que es pues muy importante agarrar asesoría con un abogado adecuado que puede decirte y pues sacarte de dudas antes que quizás metas un caso o hagas una inversión muy alta. Bueno, ahorita vamos con Marta Flores, que dice: buenas tardes, mi pareja es residente. Él puede pedirnos a mí y a mi hija. ¿Cuánto tarda este procedimiento? Bueno, ya sabe todo el público, con un residente permanente puede pedir a su pareja y puede pedir a sus hijos menos de la edad de 21 siempre y cuando están solteros, y más de la edad de 21 siempre y cuando están igual solteros. Obviamente sí es posible para que tu pareja que sea residente permanente te pueda inmigrar. Lo que me gustaría saber es a dónde te encuentras. ¿Te encuentras adentro de los Estados Unidos, quizás sin estatus legal, o te encuentras afuera en el extranjero? Si de casualidad te encuentras afuera en el extranjero, me gustaría saber de ti, de qué país, a dónde estás, y obviamente quiero darte un protocolo, los pasos que va a seguir tu caso, a cómo vas a poder inmigrar, cuánto tiempo va a tomar este caso y obviamente los costos de inmigración, y si estás interesada de nuestra representación, los honorarios de nuestra oficina. Bueno, ahorita tenemos una pregunta de Fernando Gómez, que dice que su tío estaba trabajando en el área de Oxnard, California, en una finca, y allí se dedicaba a rociar con pesticida backward diferentes plantaciones, y dice que para controlar plagas en esta zona. Su pregunta es que su tío, después de muchos años, desarrolló el mal de Parkinson y ahora tiene muchos temblores, y él cree que eso está relacionado con este pesticida. Él quiere saber si hay algún tipo de demanda o ayuda para su tío. Muy interesante lo que me has dicho ahorita acerca de pues este comentario, porque estamos hablando este es un show de temas de inmigración, pero también yo como abogado me dedico a temas de ayudar a la comunidad latino, la comunidad que habla español. Y ahora que me dices que una persona tiene pues esta enfermedad que se llama Parkinson's, es muy conocido por el actor Michael J. Fox, que sale en la tele. Es una enfermedad de temblores y lamentablemente es algo terrible que no le deseo a absolutamente a nadie. Pero me dices que esta persona posiblemente fue, pues lamentablemente fue envenenado por la pesticida que estaba usando mientras estaba trabajando en esta finca. Obviamente yo como abogado conozco a varios otros abogados que toman estos tipos de casos. Por ejemplo, amigos, les quiero decir de una litigación que está pasando a nivel nacional relacionado a una pesticida que se ha usado en los Estados Unidos mientras la persona ha trabajado en fincas. Se llama Paraquat. Es una pesticida que se ha usado en varias partes de los Estados Unidos donde una persona, los efectos pueden ser el Parkinson's. Es algo terrible. Y obviamente si una persona fue dañado por usar esta pesticida, tenemos que ver consecuencias a través de la compañía y a través de quizás la finca o alguien que se pueda hacer responsable por este daño que ha cometido a este ser humano. Obviamente mi corazón se rompe escuchando de algo tan feo, pero es la triste realidad que necesitamos justicia, amigos. Y yo te invito, amiga, que me llames si acaso ¿quieres hablar conmigo acerca de más detalles de lo que le pasó a este conocido? Parece que me dijiste que era tu tío. Si es tu tío, obviamente me gustaría hablar con esta persona y tratar de agarrar más detalles de este caso para que yo te pueda decir si vamos a poder hacer algo, o quizás te dé esta referencia a estos abogados que sí están tomando estos casos a nivel nacional
para que puedas tener una compensación, ayudarte con los gastos médicos y con pues el nuevo estilo de vida que lamentablemente ahora tienes que vivir, que no fue tu culpa que él tenga esta enfermedad. Pero llámame y lamento mucho que me digas estas circunstancias. Bueno, ahorita vamos con Emma Espinosa que dice, ¿hay algún cambio a la ley de False Claim of Citizenship? Estoy casada con un ciudadano y tengo un hijo ciudadano también. Estoy deportada hace 8 años y también fue víctima de violencia doméstica en el 2007. Tengo un reporte de la policía. Bueno, Laura, algunos abogados y muchos abogados sí están de acuerdo que eso casi que pues es fatal, clamar la ciudadanía y que te agarre inmigración clamando la ciudadanía. Lamentablemente no hay un perdón disponible. No importa que seas casado con un ciudadano, tengas padres que son ciudadanos residentes o hijos ciudadanos residentes discapacitados o no. En este caso, más que nada, clamar la ciudadanía de Estados Unidos es un delito donde no existe el perdón. Pero todo depende algunas veces en circunstancias. Por ejemplo, cuándo fue hecha esta declaración, en qué año, porque la ley cambió supuestamente como en los años 1997 acerca del penal para la declaración de ciudadanía. Igual te quiero decir esto muy importante. Algunas veces hay litigación que existe relacionado a la declaración falsa de ciudadanía. Por ejemplo, hay ciertos casos donde una declaración puede ser justificada siempre y cuando la persona pensó en su persona que realmente sí era ciudadano cuando clamó la ciudadanía, quizás lo clamó con un oficial de inmigración o alternativamente puede ser que lo clamó pero de repente y rápidamente lo negó. Pero todo tiene que ver en detalles y obviamente te digo que es fatal y te digo que no es posible quizás inmigrar a través de familia, pero posiblemente te pueda ayudar otro tipo de caso y esos son beneficios humanitarios. Todo el mundo ya quizás sabe un poco de la visa U. La visa U es un remedio humanitario que te puede dar un camino a la green card, la residencia. Obviamente la visa U es uno de los únicos tipos de casos o tipos de leyes que viene con perdones que puede perdonar ese tipo de antecedente de inmigración, la reclamación de falsa de ciudadanía hacia ciudadano. Entonces, si metes una aplicación para la visa U, obviamente puede eliminar esas cosas que te hacen inelegible para inmigrar a través de un familiar. Es algo excelente y obviamente lamento mucho que fuiste víctima de violencia doméstica, pero aún eso te puede ayudar bastante. Para la gente que no sabe, la visa U es un remedio humanitario para víctimas de ciertos crímenes calificados como violencia doméstica que te han agredido a un nivel felonía. Para tener el beneficio de la visa U, normalmente ocupas 4 cosas. Número 1, ser víctima de un crimen calificado. Número 2, ayudar a la policía a traer al delincuente, el acusado, a la justicia. 3, nunca negarte en ayudar a la policía, a los investigadores, siempre y cuando te pidan por tu ayuda. Y 4, sufrir como el víctima de este crimen. Obviamente hay muchos más requisitos, pero eso en general te puedo decir que son los requisitos para esta ley. Ahorita vamos con Ela Cano que dice, yo soy beneficiaria de DACA y mi hijo está por cumplir 21 años. ¿Puede él pedirme a mí sin que tenga que salir a Ciudad Juárez? Te agradezco bastante la pregunta. Mucha gente obviamente tiene estas circunstancias y parece que fue relacionado casi que a la primera pregunta que hicimos. Todo depende, amiga. Depende si calificas a hacer el proceso aquí adentro de los Estados Unidos. Y obviamente si no calificas para hacerlo aquí, lo vas a tener que hacer en el extranjero, afuera en el país, quizás de tu ciudadanía, residencia. Tienes la DACA. Felicidades. Quizás la DACA puedes usarlo para agarrar algo que se llama el Advance Parole. ¿Qué es el Advance
Advance Parole. El Advance Parole es un programa bajo la DACA que te puede dar la habilidad de viajar a otro país por razones de desarrollar tu educación, un entrenamiento de tu trabajo, razones humanitarias, por ejemplo, si necesitas atención médica o tienes un familiar enfermo en un país extranjero, o alternativamente para un evento cultural o un desarrollo cultural. Si tienes el Advance Parole y lo usas y puedes entrar legalmente con el Advance Parole, eso puede ser la solución a tu caso para el hecho que tú puedas arreglar aquí adentro de este país. Obviamente esto te digo en un consejo general, todos los casos son diferentes porque tu caso puede tener más complicación, especialmente si tienes un historial de inmigración un poco complicado, un poco diferente de varias entradas, salidas o antecedentes penales. El consejo es, habla con un abogado, porque es posible que tú puedas tener el beneficio de serte residente permanente igual como tú lo deseas por el hecho que tienes DACA, un hijo más de la edad de 21. Está esta pregunta de Raquel García que dice, soy residente, mi esposo tiene 2 salidas voluntarias, ¿puedo pedirlo? Una residente permanente, claro que sí puede pedir a su esposo, su pareja, para pues inmigrarlos aquí en los Estados Unidos y darle la residencia igual. Pero obviamente su antecedente de inmigración va a ser muy revelante. Estoy un poco curioso. Salidas voluntarias, me dices, pero me gustaría saber muchos más detalles acerca del historial de tu pareja. Por ejemplo, a dónde ocurrieron y cuándo ocurrieron esas salidas voluntarias. Me gustaría saber si tu pareja, tu esposo, ya estaba viviendo adentro de los Estados Unidos cuando él recibió una salida voluntaria, o alternativamente fueron atentos de entrar a los Estados Unidos, lo agarraron en el cerro 2 veces y 2 veces le dieron salida voluntaria. Yo quiero hacer esa diferencia para darte el consejo que si va a ser posible, y si acaso va a ser posible, cuánto tiempo va a tomar, los costos de inmigración y el protocolo que va a seguir este tipo de caso. No todos los casos van a ser posibles, pero si acaso obviamente tengo los detalles, te puedo quitarte de dudas y decirte que sí va a ser posible, o alternativamente quizás durante un tiempecito por el hecho que tiene él que vivir un castigo no va a poder tener este beneficio. Bueno, abogado Narciso, muchísimas gracias por dedicar este tiempo a los inmigrantes aquí a través del canal de YouTube para responder sus inquietudes. Listo, Laura. Entonces les invito a toda la gente que nos vea, que nos siga en YouTube, regalen un like y por favor síganos en TikTok, que el canal de TikTok no está creciendo. Por favor, síganos en TikTok. Hay mucha gente que ve el TikTok y quiero crecer ese canal. Así es, allí en TikTok nos encuentran como @abogadocruz para que nos sigan y consuman otro tipo de contenido. Listo. Para la próxima, amigos. Así es, cuídense, que estén bien. Bye. Los Estados Unidos, un país construido por inmigrantes, hogar de más de 300 millones de personas, de los cuales por lo menos 11 millones son indocumentados. Cada uno está luchando, trabajando, estudiando, atendiendo compromisos familiares y personales, tratando de construir una vida aquí. A veces es difícil atender citas porque no tienes con quién dejar a tus hijos, no cuentas con una licencia de conducción o tienes miedo de ir a ciertos lugares y poner en riesgo tu situación migratoria. Pensando en todo eso y para hacerte la vida más fácil, The Cruz Law Office te ofrece la posibilidad de tener una consulta desde cualquier lugar a través de nuestro servicio de asesoría legal por videollamada. Hola, yo soy Narciso, el abogado de temas de inmigración. Como si estuvieras sentado en nuestra oficina y sin moverte de tu casa, podrás interactuar directamente con el abogado Narciso Cruz y obtener su ayuda legal. Que las excusas no se conviertan en un obstáculo para alcanzar tus sueños. Hacer una cita con el abogado Narciso Cruz y tener una asesoría personalizada nunca había sido más fácil.